esta computadora. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con el concepto de la codependencia. Acá dice la señora, codependiente es aquel que ha permitido que el comportamiento de otra persona le afecte y está obsesionado por controlar dicho comportamiento. Eso es lo que trae graves problemas dentro de la casa. O sea, ¿cómo yo me doy cuenta que soy codependiente? Por esta gran verdad que dice la autora de este libro, Libérate de la codependencia. Una mujer que vivió toda la vida con un hombre alcohólico. Dice, codependiente es el que ha permitido, o sea que uno le da permiso que ingrese a la vida de uno el comportamiento de la otra persona. Entonces vos te imaginás que está en tu casa y te podés, con esa frase nomás ya tenemos mucha tela para cortar, ¿no? ¿Cuáles son los comportamientos de tu familiar? Que vos lo dejás que entren, vos le permitís el comportamiento de esa persona que entre adentro tuyo y te afecte. ¿Cómo te afecta? A ver, pensemos algunos comportamientos. Estamos hablando de una persona alcohólica y lo más común es que cuando llega totalmente borracho, totalmente alcoholizado, hace un desmadre en la casa, por ejemplo. Viste que dicen que hay distintas clases de borracho. Está el que viene agresivo o el que viene y vomita todo, ensucia todo. Está el otro que se pone a gritar o a recordar cosas, pero molesta, perturba. Es un comportamiento. Estamos hablando del concepto del codependiente. Codependientes somos nosotros. Alguien dijo, si ya es difícil convivir con alguien en la casa, con alguien que está sano, imagínate lo que es convivir con alguien que está enfermo, porque la persona que está adicta a algo es una persona enferma. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros ahora es, ¿el codependencia o la codependencia es una enfermedad? Algunos profesionales dicen que la codependencia no es una enfermedad. Dicen que es una reacción normal hacia gente anormal. La reacción normal hacia gente enferma. Son los que dicen que no es una enfermedad, están diciendo que codependiente es una persona que reacciona, tiene un mecanismo constante, por eso es que deja a un alcohólico y se consigue otro alcohólico, porque parece que tiene un imán, se pega. Esa es una persona coadicta, pero están otros profesionales que dicen que la codependencia sí es una enfermedad. O sea que tenemos dos opiniones bien separadas. Están los que dicen que no es una enfermedad y están los que dicen que la codependencia es una enfermedad. O sea que cuando estamos hablando del codependiente, estamos hablando de la persona que vive con una persona que consume, ya sea alcohol, droga, juego, lo que sea, y el comportamiento de esa persona nos afecta. Y no solo que nos afecta, que pasa a ser algo patológico, sino que también el codependiente se obsesiona por controlar dicho comportamiento. Por ejemplo, llega el marido con una petaquita de whisky que sale 2.500 pesos, así de esas chiquititas que venden en los kioscos, y la mujer le quiere controlar, está obsesionada por controlar. ¿Y a qué echa mano? A este recurso. Con esos 2.500 pesos podríamos haber comprado esto y lo otro. Y se le hace cortita la lista porque 2.500 pesos sale una gaseosa, ¿no? Pero bueno, ella le hace así una cosa, se traumatiza
genera una atmósfera en la casa que se complica todo, cree que está ayudando. Hay alguien que dijo que el codependiente es alguien que cree que ayuda, pero no ayuda. Fíjate lo que es la codependencia. Bueno, decíamos recién que vamos a hablar un poquito de los que opinan que la codependencia es una enfermedad. ¿Por qué vamos a hablar un poquito de eso? Porque cuando pensamos que la codependencia es una enfermedad, nos estamos tirando al espejo, que tanto el adicto es un enfermo como el coadicto, es decir, el que se está dejando permear por la actitud, el comportamiento del que está enfermo. Entonces, los profesionales que sugieren que los codependientes desean y necesitan tener gente enferma a su alrededor para, de cierta manera, sentirse felices. Dicen, por ejemplo, que la esposa de un alcohólico necesita casarse con otro alcohólico y que lo eligió a él porque inconscientemente sabía que era alcohólico. Incluso dicen que necesitaba que él bebiera y que le hiciera la vida imposible para sentirse realizada. Fíjate al punto que puede llegar un familiar de una persona que está enferma. Eso es lo que queremos ayudarnos entre todos a pensar acá, que también nos volvemos enfermos, junto con el que ya está enfermo. ¿Por qué le queremos dar fuerza a esta charla los días sábados? No es mucho lo que podemos hacer, es poquito porque no es mucho el tiempo, pero darnos una mano entre todos. ¿Por qué? Porque el codependiente, es decir, el familiar del que está en adicción, tiene que sanarse, tiene que curarse, tiene que ponerse bien primero para poder ayudarle al otro. Es acá en este espacio donde nos vamos a ir armando de diferentes herramientas y vamos a ir incorporando diferentes cosas que nos van a ayudar para poder ayudar al que está enfermo. Ahí está el punto. Esa es la importancia de esta charla. Poder ayudarnos para poder ayudar. Dice, yo no sé si la codependencia es una enfermedad o no. Yo no soy experta, dice la autora de este libro, pero para decirles, yo voy a completar la historia de la codependencia que inicié al principio de este capítulo. Y ahí es donde ella comienza a hablar de lo que es la reacción y la acción. Aquí la palabra reaccionar es importante. Cualquiera que sea nuestro enfoque sobre la codependencia, cualquiera que sea la definición que le demos, cualquiera que fuera el marco de referencia que elijamos para diagnosticarla y para tratarla, la codependencia es básicamente un proceso de reacción. Los codependientes son reaccionarios. No perdamos de vista este punto. Nosotros estamos viviendo con una persona que está enferma emocionalmente, que su único recurso, porque no encuentra placer ni satisfacción en otra cosa más que en las sustancias que consume, cualquiera sea. O a lo mejor no sea una sustancia la que consume, sino consume redes, consume droga virtual, juegos de azar, etcétera. Pero ese sería como su bastón, ese sería como su válvula de escape, ese sería su muleta, la muleta que tiene el enfermo. Ellos no saben expresar, no saben decir lo que le está pasando y se encuentran con un codependiente que en vez de actuar, reacciona mecánicamente al comportamiento del adicto. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Por un mecanismo que es casi de memoria, inconsciente. Vemos a la persona que está desarrollando su comportamiento enfermo, ¿no es cierto? Llega a la madrugada, hace un desmadre, vende sus cosas para poder comprar el consumo, todo más o menos lo que ya vivimos, ya sabemos de lo que se sufre, ¿no? Cuando tenemos una persona con este tipo de enfermedad. Pero ¿dónde está el punto nuestro? Lo que venimos a hablar acá de nosotros. Es que reaccionamos mecánicamente a ese comportamiento. La reacción en exceso o la reacción
o la no reacción, no hacer nada, son extremos. Y los extremos siempre son malos. Reaccionar violentamente cuando llega con la petaca de whisky o no hacer nada, los dos extremos son malos. El punto está que como codependientes nosotros nos liberemos de nuestra codependencia, que no nos afecte emocionalmente y no reaccionemos, sino que actuemos. ¿Eso qué significa actuar? Significa pensar la forma más sana de resolver. Es muy difícil, porque se trata, dice la autora, de un acto heroico que nos puede salvar la vida. A nosotros, no a él. A nosotros. Ese es el punto. Pensar la forma más saludable para actuar, no reaccionar intempestivamente, no reaccionar impulsivamente, no reaccionar con las fuerzas, digamos, humanas, la reacción innata, instantánea. A veces lo que queremos parece como que estamos viendo es a un delincuente, a una basura, ni a un perro le tratamos. O sea, la persona que tenemos enfrente es una persona que está enferma. Y ella no necesita otro enfermo para salir de ahí. Lo que necesita es alguien que le suministre el remedio, el medicamento. No sé si me van siguiendo hasta ahí. Pero la idea del codependiente es liberarse, como decíamos al principio, en la parte del concepto de la codependencia, del comportamiento de la persona. O sea, yo puedo poner freno. Ese es el acto heroico. Yo tengo que ponerle freno en mis sentimientos, en mis emociones, en mi corazón, en mis actitudes del comportamiento del otro. O sea, llegue como llegue, sea como sea, lo que yo tengo que hacer no es reaccionar, sino actuar. Actuar pensando, actuar, por eso por ahí no queremos que se confunda, que esta es una reunión para, a ver, para inculcar una religión o para hablar sí, de una religión. No, lejos de eso. O si lo está escuchando la grabación de esta charla, no era la idea meterte una religión, pero decirte que si no está Dios metido en el asunto, es prácticamente imposible salir de este infierno. Y hay dos infiernos, está el que está tu familiar adicto y está el que está viviendo vos como codependiente. Como codependiente estás sufriendo y estás tan enfermo como el otro. Ahora bien, ¿por qué decimos que Dios es indispensable? Porque de Él viene la sabiduría, que es la que necesitamos para actuar y no reaccionar cuando de una afección emocional se trata. ¿Qué quiere decir afección emocional? Que nos afecta emocionalmente el comportamiento de nuestro familiar. Nosotros podemos sermonearle desde que llega hasta que lo cansamos y se duerme o se va. Nosotros podemos llenarle de teoría, le podemos explicar, le podemos mostrar videos, fotos de lo que le hace el cigarrillo, de lo que le hace la droga, le podemos mostrar fotos de lo que le hace el alcohol, le podemos mostrar las estadísticas de los accidentes de tránsito, de las familias por violencia que se destruyen por causa del alcohol o la droga, en fin. Pero eso no le hace media, le dura 5 minutos y después ya está pensando nuevamente cómo hacer para volver a drogarse. Entonces, ¿a dónde vamos a poner el foco en este sábado, en esta charla? El sábado pasado pusimos el foco en este apartado que se titulaba El cuidado de los demás. O sea, el codependiente es la persona que está al cuidado de los demás y en la que menos piensa en ella misma. Hoy nos toca, en esta charla,
el apartado donde mencionamos las características codependientes que están bajo el título la escasa autoestima. Ese es el punto. Eso es lo que vos tenés que llevarte de esta charla. La pregunta es, del 1 al 10, ¿vos sabés lo que significa autoestima? Estimar quiere decir poner precio. Y auto vendría a ser cuánto, cuando yo me miro, si yo me pongo en una vidriera, ¿qué precio me pongo? Eso es la autoestima. Por lo general, el adicto es una persona que tiene su autoestima por el piso. Está regalado. Hoy a la mañana estuvimos en una casa donde nos contaba una señora que la chica que estaba en consumo le dijo la noche que estaba dada vuelta por el consumo de la droga, me encuentro que había un tipo arriba mío. Y entonces le dice, ¿qué hiciste? ¿Cómo no lo denunciás? Y la chica, porque tiene su autoestima tan baja, le responde y le dice, ¿cómo voy a ir a denunciar si ni yo puedo estar parada? Ni yo valgo nada. O sea, la autoestima está tan, pero tan por el suelo que no puede atinar ni siquiera a defenderse. Bueno, nosotros somos prácticamente un reflejo de la persona adicta. A veces el codependiente tiene la autoestima muy baja y hay varias razones por eso. La culpa, el miedo, el compararse. Esas son algunas de las razones por las que uno tiene la autoestima baja. Ahora, nosotros cuando leemos este libro se nos aclara algunas cositas. Son un poquito largos, pero lo voy a leer como tips o, sí, diría como una señora codependiente de un adicto alcohólico de toda la vida. Ella nos dice ahora que bajo el subtítulo de la escasa autoestima o el hecho de tener la estima muy baja, te caracteriza de esta manera la codependencia. Dice, ¿y esto para qué nos sirve? Porque identificamos y decimos, ahí está, eso tengo yo. Y eso es lo que yo tengo que tratar de liberarme, ¿no? Porque de eso se trata esta charla, liberarnos de la codependencia. Entonces, las características que ella menciona, dice, proceder de familias con problemas, represoras o disfuncionales. Negar que su familia haya tenido problemas, que fuera represora o que fuera disfuncional. Este punto es importantísimo, negar. ¿Cuál es el problema del codependiente? Que niega la realidad. El codependiente dice, no está pasando esto no es cierto. Yo no tengo un marido alcohólico, no tengo un marido golpeador, y tiene el ojo así hinchado. Culparse, bueno, ahí está el punto que estábamos diciendo recién, la culpa, la razón por la cual uno tiene la autoestima tan baja, porque se culpa a sí mismo y se cree que es el culpable de todo lo que le está pasando al adicto. Criticarse a sí mismo por todo. Criticarse por su aspecto, criticarse por su forma de pensar, criticarse por su forma de sentir, criticarse por su forma de actuar, por su forma de comportarse. En cada punto te voy haciendo la pregunta, ¿vos sos de criticarte a vos misma, a vos mismo? Otro punto, enojarse, indignarse y ponerse a la defensiva cuando otros culpan y critican a los codependientes. Algo que ellos hacen usualmente. Repito, enojarse, indignarse, ponerse a la defensiva cuando otros culpan y critican a los codependientes. Otro punto, rechazar los cumplidos y los halagos. Paro para hacerte la pregunta. Estamos para ayudar al que ayuda. Vos tenés que estar bien fortalecida en esta parte. Vos sos de rechazar los cumplidos y los halagos. Si los rechazás es porque tu autoestima está por el suelo. Otro punto dice sentirse deprimidos si no les hacen cumplidos ni halagos. O sea, o rechazar los cumplidos y los halagos o te va al otro extremo.
Te deprime si no te halagan, si no te hacen un cumplido. Otro punto dice, sentirse diferentes al resto del mundo. Eso es una cosa muy común en el familiar de un adicto, porque parece que solo a vos te pasa, te sentís diferente y empezás a ver a todos los otros, a ver, ponele, tener un hijo en adicción, una hija en adicción, y parece que los hijos de todos los otros son todos profesionales, son todos trabajadores, son todos limpitos, son unos santitos inmaculados, y uno se siente diferente al resto del mundo. De eso tenemos que liberarnos, porque eso es ser codependiente. Quiere decir que el comportamiento del adicto nos afecta a ese punto de sentirnos diferentes al resto del mundo. Sentirnos que no somos lo suficientemente buenos. Bueno, eso está muy vinculado con la culpa. Algo habré hecho mal que por eso él fue y se drogó. O por eso mi esposo, mi marido toma, mi esposa juega, lo juega a azar y no puede salir de ese vicio. Porque nos sentimos que no somos lo suficientemente buenos. Sentirnos culpables por gastar dinero en ellos o por hacer cosas innecesarias o divertidas para sí mismos. Paro acá para hacerte la pregunta. ¿Vos te sentís culpable por gastar dinero para vos misma, para vos mismo? ¿O por hacer cosas innecesarias o divertidas para vos mismo? ¿Cuánta gente codependiente dice, yo hace cuánto que no salgo ni a caminar? ¿Hace cuánto que no me compro ni un helado para mí? ¿Por qué? Porque estoy todo el tiempo pensando en el que está, en el enfermo, en el adicto, y no, y porque él y para él. Todo eso me lleva a mí. Hago la pausa acá porque me avisa que se está terminando el Zoom. Bueno, yo sigo porque esto va a quedar grabado. Si se llega a cortar, yo por la duda ya me despido, saludo antes, ¿no? Porque se corta y se corta. Y como veo que tengo son muchos puntos, igual seguimos el otro sábado. Otro punto dice temer al rechazo. El codependiente está todo el tiempo con el miedo de que su familiar lo rechace. Por eso cuando le dice dame plata, dame esto, dame lo otro, y por más que el codependiente sabe que es para ir a drogarse, tiene temor al rechazo. El otro día escuchaba a un ex adicto, un muchacho, un señor grande ya que triunfó en el boxeo, dice, que le decía el que le entrevistaba, ponga su mirada en la cámara, háblele a la cámara, porque ahí hay personas que le están escuchando, dice, hay personas familiares de adictos que ¿qué le diría a usted al familiar de un adicto? Dice, porque fíjate vos que en los semáforos hay mucha gente que está pidiendo plata. Entonces él puso la mirada en la cámara y dijo a todos los que me están viendo, dice, ni en la casa, ni en los semáforos, cuando vos te das cuenta que es una persona que consume, no le vayas a dar plata, no le vayas a dar dinero, porque lo que está haciendo es financiarle la droga. Él va a seguir consumiendo porque sabe que tarde o temprano va a haber alguien que va a caer, a alguien lo va a manipular, a alguien él lo va a convencer para que le dé lo que él está buscando, que es para el consumo. Entonces, no temas al rechazo, por eso esto viene pegado al tema del rechazo. ¿Por qué le doy la plata? Y para que no me rechace, o para quedar bien con el otro. No, eso es ser codependiente, y esta charla es para ayudar al familiar de un adicto a ser libre de la codependencia. ¿Puedo agregar algo? Quiero agregar algo también, por ejemplo, que hay veces que salen a vender los chicos y a veces, no sé, ponele que salga 2.000 pesos una bandejita de alfajores y nosotros decimos, no tengo, y le damos 500, 1.000 y bueno, nosotros de esa manera no le estamos ayudando. De esa manera ellos van juntando y corren el riesgo de recaer esos chicos que se están rehabilitando en esos lugares donde ellos le mandan a vender para poder pagarse ellos su internación.
O sea, otra cosa que no debemos hacer. Bueno, ahora sí, ya me está titilando que se nos termina la charla.